Buenos días a todos, qué gusto saludarlos. Gracias a Dios porque estamos esta mañana compartiendo y retomando los estudios que empezamos este lunes pasado. Estudios sobre la escatología, acerca de los tiempos que la misma Escritura nos enseña. Y bueno, hoy continuamos con nuestro segundo estudio en cuanto a la escatología. Estamos contentos de poder compartir esto y lo que más deseamos es que a través de estos estudios tu fe sea afirmada. Tu fe sea no solo afirmada, sino también de alguna forma fortalecida en medio de cualquier circunstancia. La semana pasada empezamos también que hablamos de el domingo de cuando Jesús le dice a sus discípulos acerca de los tiempos finales. De ahí partimos para empezar este estudio de escatología. Y el lunes hablamos sobre la escatología general. Una de las cosas que establecimos el lunes es que la Escritura, aunque está dividida entre Antiguo y Nuevo Testamento, en sí es una sola, en el sentido mismo de que Cristo es su coyuntura. Cristo la une. Otra cosa importante que vimos el lunes pasado es que somos un solo pueblo de Dios. Que no existe salvación fuera de la persona de Jesucristo. Que solamente el sacrificio vicario del Hijo de Dios es el cual puede traernos a salvación. Somos una sola esposa en Cristo para nuestro Señor. Así que esto es muy importante que lo recordemos porque viene siendo este fundamento, esta base, ¿sí?, en la cual estaremos nosotros estudiando la escatología. Ahora, hoy entraremos a lo que viene siendo una de las principales motivantes de la escatología, que es la segunda venida de Cristo. ¿Qué tan importante es este tema para la vida del creyente, la segunda venida? De esto estaremos platicando los próximos minutos. Vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a orar. Padre, gracias te damos por la mañana, por el día que nos das. Te rogamos que tu Espíritu Santo conduzca nuestros pensamientos y nos lleve cautivos a tu palabra, al conocimiento de la misma. Te ruego, Señor, que hables a nuestras vidas con poder en Cristo Jesús. Amén. Tenemos dos lecturas bíblicas que son parte de este estudio. Una se encuentra en Mateo 24, 29 al 39 y la otra en Hechos 1, 9 al 11. La de Mateo 24 ya sabemos, el domingo la estuvimos predicando acerca de ella, y es acerca después de cuando los discípulos preguntan al Señor Jesucristo acerca de los tiempos. ¿Cuándo se cumplirían estos tiempos? ¿Cuándo sería? Y permítanme leer parte de estos versos en la palabra de Dios en Mateo 24, versículos del 29 al 39. Dice: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán que el Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. De la higuera aprended la parábola: cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mis amados, el propósito del estudio de hoy es que de alguna forma, como
aprendices de la palabra, confirmemos categóricamente que Jesús viene otra vez y que confirmemos que es una segunda venida tanto histórica como singular y que esto es parte de nuestra doctrina, la cual se fortalece en las Escrituras. Hay una película que se volvió un clásico durante los últimos años, conocida como El día después de mañana. Y hay una parte en la película donde el joven, hijo de uno de los protagonistas principales de la película, se queda atrapado en medio de una tormenta que la llaman la tormenta de la era de hielo. Se queda atrapado en Nueva York. Y él está con la esperanza de que su padre lo iría a buscar. Cuando llega el padre, su gran sorpresa es: sí viniste por mí. Mis amados, la segunda venida de Cristo es el acontecimiento escatológico que de alguna manera toma la atención plena de las Escrituras para nuestros tiempos. No es un acontecimiento sencillo, es un acontecimiento que de alguna manera involucra a otros, entre ellos, por ejemplo, el juicio final. Y de alguna manera por esto toma también mucha importancia. De alguna forma la segunda venida de Jesús es el núcleo alrededor del cual de alguna forma agrupamos muchas de las enseñanzas que damos en nuestros tiempos y de alguna forma están enfocadas a esta segunda venida. Entonces nuestro estudio de esta mañana tiene que ver con ello, con la segunda venida del Señor Jesucristo. El primer punto que quiero hablar acerca de esta segunda venida es la historicidad de la segunda venida. Tenemos que empezar con una afirmación histórica y completamente categórica. Jesús viene de nuevo. Al final de la historia de la humanidad, Cristo viene. No es un evento suprahistórico. ¿Qué quiero decir esto? No es un evento que se vaya a dar en un nivel fuera de la historia de la humanidad. No, es algo que va a llegar dentro de la historia de la humanidad y que posiblemente nos toque vivirlo. Es algo maravilloso, ¿sí? Pero además de esto, mis amados, es que es un evento en el cual el mismo Jesús lo anunció. Sí, Jesús anunció varias veces que iba a venir en su gloria. Podemos ver pasajes en Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Anunció esta promesa: vendré otra vez. Ahora, esto es importante porque Jesús integró en su mensaje su segunda venida. ¿Qué quiero decir con esto? Que dentro del mensaje que Jesús dio a sus discípulos y a la gente, tenía que ver con su regreso. Ahora, mis amados, para nosotros también debe ser también un mensaje importante. Cada vez que hablemos del Evangelio, incluir que Cristo viene. Y además de esto, algo que nos debe dar una completa seguridad y debe ser suficiente para nosotros, la autoridad de Cristo lo afirma: Cristo viene. Ahora, cualquiera que niegue esta doctrina va en contra de las enseñanzas del Hijo de Dios. Los apóstoles incluyeron en sus enseñanzas su segunda venida. En los Hechos de los Apóstoles como libro, el evangelio que ellos predicaban era un evangelio que incluía también el juicio final y la segunda venida de Jesús, que recibía un alto énfasis. El apóstol Pablo, en 2 de sus cartas,
Primera de Tesalonicenses y Segunda, hace mucho énfasis en el tema. Es un tema principal en estas dos cartas, trayendo ánimo y consuelo a la gente que de alguna manera veía perder a sus hermanos en Cristo en medio de la prueba, en medio de la tribulación. Y Pablo los alentaba a tener esta esperanza. El mismo Pedro en sus cartas lo menciona, y no solo lo menciona, mis amados, sino que también alude en varias de ellas. No cabe duda, la palabra de Dios afirma que la segunda venida de Cristo es esencial para el evangelio que nosotros creemos. El que no cree en la segunda venida del Señor Jesucristo, cree en otro evangelio. Y si cree en otro evangelio, no es evangelio. ¿Saben por qué? Porque no es una buena noticia. Lo segundo es la singularidad de su segunda venida. Y usamos esta palabra de singularidad porque en sí la segunda venida tiene dos aspectos muy propios de la misma. ¿Cuál es? La primera, lo que implica quién viene. Es decir, la persona que viene es el Hijo de Dios. ¿Sí? ¿Entendemos esto? Esto es una de las partes singulares de la segunda venida. ¿Sí? Es singular porque el que viene es Hijo de Dios. Y la segunda parte es que es un evento único. La segunda venida del Señor Jesucristo es un evento singular, es único. Y esto lo comentamos porque hay personas que afirman que la segunda venida de Jesucristo puede darse en una actividad múltiple. Es decir, no como nosotros comentamos, que en la segunda venida del Señor habrá eventos que los llamaríamos eventos asociados, como el juicio final. No. De alguna manera desarrollan la segunda venida del Señor Jesucristo como si se fuera a dar en dos partes o en dos venidas, o en alguna forma en una venida y media. La primera forma que afirman la venida del Señor en dos partes es que Jesús viene primeramente por sus santos y la segunda es que viene con sus santos. Esto se debe a algunos problemas de interpretación bíblica que se dan en una Biblia anotada de Scofield. ¿Por qué? Porque de alguna forma, en la interpretación que se da para pensar que esto es como una venida y media o una segunda o tercera venida, está basada en un aspecto que se conoce como el rapto o arrebatamiento. Este tema lo tocaremos más adelante. Ahorita específicamente nos enfocaremos a lo que tiene que ver con la venida del Señor Jesucristo. ¿Qué es esto? Me refiero en un sentido, es que los que piensan, los que abogan por la perspectiva de que el Señor Jesucristo viene en dos etapas o dos veces después, es que de alguna forma primero viene y recoge al conjunto de creyentes que viven en ese momento. Y luego estos son llevados al cielo para celebrar las bodas del Cordero por 7 años. Durante estos 7 años, mientras la totalidad de los creyentes está en el cielo, pasan una serie de acontecimientos en la tierra según el esquema que ellos comentan y que tiene que ver con los siguientes sucesos. Déjenme comentarles esta perspectiva. Dice que mientras Jesús está con los creyentes que fueron tomados en este supuesto arrebatamiento o rapto, ¿sí? En la tierra hay una tribulación. Esa gran tribulación es la última parte, ¿sí? Segundo, el anticristo comienza su cruel reinado, en el cual es adorado como Dios.
Tercero, los juicios indescriptibles, horribles, caerán sobre la parte de la iglesia que, como aún no era creyente, se queda sobre la tierra. Luego, un número de israelitas escogidos serán salvos junto con el gran número de gentiles que quedaron. Los reyes de la tierra, al servicio de la bestia y con sus ejércitos, se unirán con el falso profeta para atacar al pueblo de Dios. Luego, Cristo viene con la iglesia que estaba con él, vuelve en su gloria y luchará con el pueblo que está en la tierra contra los enemigos en la batalla del Armagedón, en la cual saldrá victorioso, para que al final Cristo establezca su reino y su trono sobre Jerusalén, y así, terminada esta época de 7 años, ha iniciado el milenio. Mis amados, de alguna forma, esta segunda venida, como la plantean ellos, es una forma de ver diferentes esquemas en diferentes etapas. Y de alguna forma, estas se convierten en unas múltiples venidas. ¿Por qué? Hay 3 palabras que se utilizan y que vienen en la Escritura. Y de alguna forma se utiliza en base a esto, esta enseñanza. Utiliza la palabra parousia, que significa presencia. Utiliza la palabra apocalipsis, que literalmente quiere decir revelación, o manifestación. Y la tercera es epifanía, que literalmente quiere decir aparición. Y como estas 3 palabras son usadas en el texto bíblico para señalar la segunda venida del Señor Jesucristo, dicen, son diferentes venidas. Debemos rechazar categóricamente esta múltiple segunda venida por las siguientes razones. Y solamente mencionamos algunas. No se pueden emplear distintas palabras como prueba de un carácter de una segunda venida múltiple por 3 palabras que son sinónimos. Las palabras que se mencionan aquí son usadas en Tesalonicenses 3:13, 4:15 en la primera, en el mismo sentido, cuando son palabras que son usadas para diferentes etapas. ¿Qué quiere decir esto? Las palabras, la misma palabra que es parousia, la utilizan cuando viene con los escogidos y cuando llega por primera vez. Usan la misma palabra para ambas acciones. Luego el apóstol Pablo usó la misma palabra en 2 Tesalonicenses 2:8 para la victoria sobre el anticristo. Pero esa misma palabra es usada cuando de alguna manera viene con sus santos. Así que es difícil considerar que la misma palabra, que es sinónima de otras, sea usada para representar 3 diferentes apariciones del Señor Jesucristo. Hay otra parte que de alguna forma se utiliza, que es la tribulación. Y esta parte se refiere a que esta tribulación la vivirá la iglesia en los últimos 7 años. Hay un detalle importante aquí. La iglesia, después del Nuevo Testamento, ha vivido la persecución y la tribulación, y ha sido característica de esta época. No solamente de los 7 años, mis amados, pero se habla que al final de los tiempos se vivirá un corto periodo de una gran tribulación. Y de alguna forma es que no podemos pensar, mis amados, que esto pertenezca a un periodo en el cual toda la iglesia no lo va a sufrir y solamente pertenezca a aquellos que hayan quedado en este periodo de los 7 años. Tercero, los pasajes del Nuevo Testamento que hablan supuestamente del rapto no tienen que ver con una tribulación, sino hablan de la segunda venida de Jesús, que finaliza la historia. La correcta interpretación de
1 Tesalonicenses 3:13, probablemente es que Jesús vendrá con sus santos ángeles, aunque la misma carta en el versículo 14 del capítulo 4 dice que Jesús traerá a los que durmieron con él. No necesitamos ningún rapto para poder tener la convicción que Jesús vendrá con sus santos. De hecho, hablando de la gran tribulación, muchos piensan que la ira de Dios no la sufrirá la iglesia, porque como ya Cristo Jesús pagó por nosotros en la cruz, ¿sí?, entonces la iglesia no debe de vivir esa ira de Dios. Pero eso no quiere decir que la iglesia no estará presente cuando el mundo sufra, mis amados. La Biblia enseña que Satanás persigue a la iglesia. No solo eso, que Dios refina el carácter de la iglesia, de los creyentes, a través de las pruebas. Los mismos apóstoles se sienten de alguna manera honrados el sufrir por el nombre de Jesucristo. No hay tampoco ninguna necesidad de ausentar a la iglesia del mundo en esa época. Así, de alguna forma, no crear esta múltiple venida de Cristo, solamente tratando de complementar un concepto de una tribulación en la cual no queremos que esté la iglesia. Por eso debemos concluir que no existe ninguna base bíblica para afirmar que la segunda venida de Jesucristo es múltiple. Se debe de pensar que la segunda venida del Señor es única, singular y entera, aunque tenga muchos aspectos. La manera de la segunda venida es el tercer punto de hoy. Hay tres términos que para nosotros describen la segunda venida del Señor Jesucristo, y esto también lo hace tan singular. La primera es personal. Cristo viene en persona, no envía ningún mensajero. Cristo viene por nosotros. Así como les platicaba la película un día después de mañana, su padre fue por su hijo y llegó su padre por su hijo porque él lo había prometido. Cristo dijo, yo voy a ir, yo voy a regresar por ustedes. Así que es personal. Pablo lo afirma. Cristo viene por nosotros. Segundo, es visible. Todo ojo lo verá. La palabra epifanía habla de una segunda venida visible para todos. Hechos 1:11, el texto bíblico, que por cierto, ojalá les llegue el material hoy ya lo deben de tener a la mano, ¿sí? Ese material que refiere a este estudio, ¿sí? En Hechos 1:11, los ángeles dicen a sus discípulos, así como le vieron ir, así lo van a ver venir, va a ser visible. Y tercera, será una segunda venida gloriosa, incomparable, contraste a su primera venida, que era el siervo en su humillación. Ahora, como Pablo dice, será exaltado, será completamente exaltado y glorificado, porque Él viene como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Será notablemente gloriosa. Así que, mis amados, ¿qué importancia tiene para tu vida que la segunda venida de Jesús sea firme, única, gloriosa, personal? Debe traerte seguridad. En medio de tiempos difíciles, tenemos que voltear a ver al que viene. Esta es nuestra esperanza. Esta es nuestra seguridad. Cristo viene y viene por ti. Al final de las hojas vienen una serie de preguntas. Me encantaría que las contestaras.
que las vieras en el estudio. Y cualquier duda, no dudes en, ya sea por WhatsApp o por Facebook, hacernos las preguntas. Con todo gusto estaremos contestándolas. Cristo viene por ti, viene por nosotros. Por eso debemos estar gozosos. Nuestros hermanos en los tiempos pasados lo esperaban gozosamente y les motivaba en mucho su segunda venida. Que eso te motive a enfrentar cualquier circunstancia que puedas estar viviendo estos días. Inclinemos nuestro rostro. Vamos a orar. Padre, gracias porque tu palabra es fiel y porque sabemos que conoces el momento indicado en que enviarás a tu Hijo a recoger a tu iglesia, a tu pueblo. Padre Celestial, nos alegraremos al verle. Gracias, Padre. En Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga. Un excelente día.